Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Sean todos bienvenidos al encuentro con Dios. Estemos gozosos al exaltarlo con nuestras alabanzas. Glorifiquemos su santo nombre con todo nuestro corazón. Y como dice el salmista, mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Cantemos el himno número 210, Las huestes del Rey. Las huestes del Rey. Las huestes del Rey, las huestes del Rey, gozosos protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad. Un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce paz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 versículos 29 al 38. Éxodo 12, 29 al 38. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo:
salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ahora abramos nuestros himnarios para cantar el himno 215. 215 viene otra vez. Notas alegres cantad y con fervor proclamad esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá, viene otra vez, viene otra vez. Tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí, al mundo viene otra vez. Pena y dolor pasarán y se regocijarán todos los que en Cristo están, cuando regrese el Señor. Viene otra vez, viene otra vez. Tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí, al mundo viene otra vez. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 38. La salida del pueblo de Israel hace más de 3,000 años no solo es del conocimiento de nosotros que hemos leído la Biblia, sino también de quienes no han tenido contacto directo con ella, porque es una historia muy conocida. El pueblo de Israel obtuvo su libertad después de 400 años de servidumbre en Egipto, para encaminarse hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Dios había preparado el tiempo preciso para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán, una tierra que les había prometido. Había mostrado su poder con plagas que azotaron a Egipto. Había castigado a los egipcios por medio de ranas, piojos, nube de insectos, corrupciones en la piel, granizo, langostas, peste en el ganado. Pero el faraón no había dejado salir al pueblo.
Entonces vino la matanza de los primogénitos, hombres y animales. Entonces el dolor en todo Egipto hizo ceder a Faraón para dejarlo salir. Israel saldría con ovejas, vacas, alhajas de plata, de oro y vestidos. Y vemos que Faraón convirtió a Egipto en una tierra de muerte y gran sufrimiento. Todo comenzó cuando intensificó los trabajos de sus esclavos y cuando mandó a matar a los niños hebreos para que no se unieran a sus enemigos. Pero Dios escuchó el dolor de su pueblo y los visitó a través de Moisés. Llegó el tiempo de la liberación. El pueblo saldría con la aprobación del faraón, pero Dios lo hizo con juicio justo a Egipto. Juicio de Dios en la liberación de su pueblo. Nuestro tema en esta mañana es juicio de Dios en la liberación de su pueblo. Y primeramente este juicio fue un juicio de consagración. Fue un juicio de consagración. Dice la Biblia en el versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. En los primeros versículos de este capítulo se narra la preparación del pueblo para salir. Aquel día y parte de la noche, cada familia de Israel convivía comiendo carne asada, panes sin levadura, hierbas amargas, celebrando la primera Pascua de Jehová. Entre las 2 tardes habían sacrificado un cordero sin defecto, macho de 1 año. Tomaron la sangre del cordero y la pusieron en los postes y los dinteles de sus casas, preparándose así para salir de Egipto como Dios lo había ordenado. Quizá algunos todavía despiertos, hebreos y egipcios. Aquella medianoche el Señor mostró su juicio a los egipcios con muerte. El heridor, el ángel de la destrucción, visitó todas las casas de los egipcios, matando al primogénito, hombres como animales. Ahora, ¿por qué la muerte de muchos inocentes? ¿Por qué la muerte de animales? Por un lado, el Señor había apartado a esos primogénitos, consagrándolos a su juicio. La consagración del primogénito era un símbolo de que toda la tierra de Egipto estaba bajo su juicio. Un día tenía que ser. Dios lo había preparado. Él había endurecido el corazón de Faraón para que no dejara salir a Israel, sus hijos. No obstante que Egipto había recibido castigos severos por medio de 9 plagas, Faraón accedería en medio del dolor ante la muerte de los primogénitos de su pueblo. Un día Jesucristo vendrá con justicia a juzgar al mundo. Aquellos que no creyeron en Él, que no lo confesaron como su Salvador, serán consumidos en condenación eterna. Por otro lado, cuando el ángel de la muerte veía la sangre de los postes de las puertas de los hebreos, pasaba de largo. En estos hogares los primogénitos también habían sido apartados, no para la ira de Dios, sino para su favor y también para su amor. Ellos tenían el privilegio de servir al Señor. No porque fuesen mejores que los primogénitos de los egipcios, sino porque Dios había perdonado a causa de la sangre del cordero, la sangre de Cristo que estaba en los postes y dinteles de las casas. Cuando aquellos primogénitos fueron apartados para el Señor, el pueblo entero de Israel fue consagrado al Señor a través de ellos. En años posteriores, los israelitas recordarían lo que había sucedido en Egipto
Cada hijo mayor fue consagrado al servicio del Señor, y lo vemos claramente en el capítulo 13, principalmente en los versículos 1 al 16. También el Señor Jesucristo fue primogénito de María y consagrado por Dios, apartado para llevar a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Un comentarista dice que todos los hombres somos consagrados al Señor y que lo fuimos desde la eternidad. Algunos para su ira y juicio, otros para su favor y amor. Cuando hemos recibido el perdón por medio de Jesucristo, somos consagrados al Salvador del Señor, al favor del Señor en la totalidad de nuestras vidas. Cuando Cristo venga, apartará la cizaña del trigo, la cizaña para condenación y el trigo para vida eterna. Ahora, en los versículos 30 al versículo 36, encontramos también que el juicio de Dios en la liberación de su pueblo fue un juicio de quebranto y dolor. Fue un juicio de quebranto y dolor. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Aquella noche fue trágica para los egipcios. Hubo llanto como nunca antes, porque todos los primogénitos egipcios habían muerto, incluyendo el hijo mayor del faraón. Nadie durmió esa noche. Todas las familias gemían, haciendo luto a la pérdida de sus hijos. Si hoy día en una familia numerosa muere un adolescente de 13, 15 años en un accidente o en un robo, cuando le queda toda una vida por delante, no hay forma de mitigar el dolor en los padres, los abuelos, los tíos y allegados. En aquella ocasión no fue una familia. Todas las familias estaban en suma tristeza y dolor. No había nadie que les pudiera consolar. En aquellos tiempos era el primogénito de la familia quien recibía los honores de los padres, privilegios que los hermanos menores no tenían. Dios los sabía y castigó a Egipto donde más les dolía. Faraón, el rey de Egipto, no pudo soportar más. Su pueblo había sido castigado a través de las plagas, pero ahora un castigo de más dolor. Sabía que el Dios de Israel los estaba visitando con juicio para que dejara a Israel salir de Egipto. Pienso que triste, se levantó y mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles que Israel podía salir, llevando todas sus posesiones consigo. Tal parece presentía que una maldición había venido sobre él y sobre su pueblo, que con temor pedía a Moisés y a Aarón una bendición. Dice el versículo 32 en su segunda parte: decía Faraón: y bendecidme también a mí. En medio del dolor, las familias de los egipcios tomaron la misma actitud de su soberano,
porque se dieron cuenta que el Dios de Israel los estaba castigando con juicio. Pedían que los israelitas dejaran la tierra apresuradamente, porque temían morir en manos del Dios vivo y verdadero, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En contraste con la maldición sobre los egipcios, el pueblo de Israel fue bendecido grandemente por su Dios por medio de los egipcios. Al prepararse para salir de Egipto, dice que pidieron alhajas de plata y de oro y vestidos. Después de todo, habían servido a los egipcios con su trabajo por 400 años. Esa fue su liquidación. Así que Dios mismo se ocupó de que los egipcios les dieran lo que pedían en compensación por su apresurada partida. Hermanos, los egipcios echaron al pueblo de Israel fuera de su tierra por temor, porque no deseaban darle su libertad. Hoy día, a través de su iglesia, el Señor es una maldición para los que no creen en Él. Parece una herejía, ¿verdad? Cierto que, conforme a la enseñanza bíblica, mayormente debemos ser bendición para los demás, pero llega el momento que por la rebeldía constante del hombre, Dios mostrará su juicio, un castigo, y puede hacerlo a través de su iglesia u otro medio, como una pandemia, como un terremoto, como un huracán. También vemos que el Señor honró a su pueblo, no porque fueran mejores que los egipcios, sino por su perdón a través de la sangre en las puertas y dinteles de sus casas. Un día, en el fin del mundo, también nosotros saldremos coronados de honor cuando por fe hayamos recibido el perdón completo de nuestros pecados, y el Señor juzgará a los que no creyeron en Cristo. Y algunos intérpretes dicen que, conforme a la enseñanza de Pablo, la iglesia será un medio para juzgar a los no creyentes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que habremos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice 1 Corintios 6, 2 y 3. Así, Egipto fue juzgado por causa de Israel. Ahora, en tercer lugar, el juicio de Dios en la liberación de su pueblo fue un juicio que trajo libertad a Israel. Fue un juicio que trajo libertad, verdadera libertad a Israel. Partieron los hijos de Israel, dice el versículo 37, de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice el escritor que fueron como 600,000 hombres que salieron de Egipto, sin contar a los niños, extranjeros y mujeres, además el ganado. Israel era un pueblo grande, muy grande. Se dirigieron a Sucot, donde levantaron su primer campamento. Allí Moisés les dio ordenanzas en relación a la Pascua, pasar por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto. El ángel de destrucción los había pasado por alto la noche cuando dio muerte a los egipcios y les dio vida al no herirlos. Moisés les dijo que si bien en esos momentos comían pan no leudado por haber salido apresuradamente de Egipto, desde ese día en adelante lo comerían todos los años durante una semana al celebrar la Pascua. Era un símbolo. La levadura siempre contiene un elemento de podredumbre. El hecho de que la levadura debía ser quitada de sus hogares durante 7 días significaba que debían evitar toda corrupción de pecado en sus vidas. Ahora debían vivir una vida en el Señor.
cuando el ángel de la muerte pasó por alto los hogares israelitas, cada uno fue libre de la muerte en ese momento. Pero también fueron libres de la muerte que reinaba en Egipto por su pecado. Egipto simbolizaba la maldad, el mundo sin Dios, así que el pueblo fue levantado a una nueva vida en su libertad. Israel fue salvado de la muerte y resucitado a una vida nueva mediante la sangre del Cordero. Es decir, mediante el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la sangre de los corderos simbolizaban su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó. La liberación de Israel era una profecía de la resurrección de Cristo. Y un día, Cristo resucitará a los suyos. Nosotros, su pueblo, de hecho, ya hemos experimentado la resurrección una vez que nos ha salvado. Sin embargo, todavía vivimos bajo los estragos del pecado, pero mediante la fe en Él somos liberados de esa muerte. Nunca perderemos la vida que Él nos ha dado, ni siquiera al morir. En su venida seremos glorificados para vivir con Él eternamente. Hermanos, Dios sigue mostrando misericordia en el mundo. Él lo sostiene con su poder y alimenta a todas sus criaturas con los medios que ha puesto para dar vida. En eso todos creo que estamos de acuerdo, al menos que una persona no crea en la existencia de Dios. Pero también muestra señales de su justicia que habrá de manifestar cuando Cristo venga por segunda vez. Y como Jesús lo dijo a sus discípulos, guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, pestes, es decir, pandemias, hambres, terremotos en diferentes lugares, señales donde da a conocer su justicia y al mismo tiempo su juicio futuro a toda la humanidad. Y mientras estamos en la vida, en esta vida, hay oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es el momento de confesarlo en fe y arrepentimiento para ser libres de su justicia y gozar de libertad del pecado. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sea libre del pecado en Cristo. Viva esa libertad, cual pueblo de Israel, y gócese en el Señor, porque ahora tenemos vida eterna. Bendito el Señor por los siglos. Cantemos ahora el himno número 511. 511. Dulce comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar, en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, de cuidados y temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré, en los brazos de mi Salvador.
siempre yo estaré de los lazos del engañador, libre, salvo, de cuidados y temor, libre de salvos, en los brazos de mi Salvador. Agradecemos al Señor y a los hermanos que se han acercado a nuestra tesorera para traer sus ofrendas y sus diezmos. Pero les hacemos la invitación a ustedes, hermanos y hermanas, que no lo han hecho. Necesitamos de sus ofrendas para los gastos que se tienen. Por otro lado, queremos decirles que ya pronto habrá de llegar el semáforo naranja. Parece que en la próxima, esta semana ya. Entonces vamos a estar atentos a las noticias y tendremos vía telefónica una reunión como ancianos, como consistorio, y entonces definiremos cuándo ya podremos empezar a reunirnos. Nosotros les estaremos avisando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque esa libertad que diste a tu pueblo simbolizaba la libertad que nos das a nosotros, todos y cada uno de tus hijos, aquellos que predestinaste desde la eternidad, para hacerlos recipientes de tu gracia, desde el primer creyente hasta el último creyente en Jesucristo, aquellos que formamos tu pueblo. Cristo, siendo el Cordero por excelencia, ha limpiado nuestros pecados, ha llevado en la cruz del Calvario nuestros pecados, nuestra culpa, y por ello te agradecemos, Señor, porque ahora vivimos en tu presencia, gozamos, Señor, al exaltar tu santo nombre a través de cánticos, y en esta hora lo hemos hecho. Señor, gracias por darnos la dicha de bendecir tu nombre y por gozarnos, Señor, de esa comunión que tenemos contigo, esto a través del Cordero Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ahora no tenemos temor, pues hemos pasado de muerte a vida eterna por medio de Cristo. Señor, que tú sigas haciendo la obra, que tú la llevas a efecto, sí, a través de los medios que usas, pero tú directamente también lo haces, Señor. El de salvar a aquellos que predestinaste desde la eternidad, en darles la libertad. Te agradecemos, Señor, porque tú juntarás a tu pueblo, a todos aquellos que en tu propósito eterno los elegiste desde la eternidad. En tus manos estamos y te agradecemos, Señor, por permitirnos tener comunión contigo. A ti nuestra gratitud y, Señor, que tú sigas guardando a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo nuestro mediador. Amén.